pretensión es ofrecerles algunos instrumentos desde la sociología y de otras ciencias sociales para ordenar un poco nuestra mirada hacia todo esto. Para eso yo invito a todos a pensar lo que ha estado pasando como un proceso que no se acaba desde luego, que ha empezado antes, y vamos a sistematizar un poco qué se ha avanzado y sobre todo diferenciar el conjunto de tipos de discursos que están por ahí. Luego nosotros ni sabemos qué es, qué no es, qué dijeron, qué no dijeron, qué va, qué no pasa, ¿verdad? Entonces voy a tratar de hacerles una exposición en este sentido, para ver precisamente cuáles han sido las estrategias de las fuerzas en conflicto, cuáles han sido hasta ahora los resultados, cuáles han sido las consecuencias hasta ahora y cuáles son las posibilidades de hacer algún tipo de perspectiva futura, ¿no? Sobre qué es lo que viene, qué es lo que puede venir y qué es lo que incluso no sabemos, ¿no? Entonces, mirar desde esa perspectiva, con esa abertura, me parece que es fundamental para que uno pueda incluso tener opinión y ubicarse en este proceso con más propiedad. Yo diría que un primer momento en esa línea de tiempo, que hasta ahora yo creo que son 3 momentos, vamos a ver qué ustedes opinan, y los compañeros aquí también. Yo diría que un primer momento empezó en los gobiernos anteriores, a partir fundamentalmente del año 2000 con el gobierno de Fox, pero fundamentalmente con el gobierno de Calderón. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos ahí, a raíz de la implantación de ese conjunto de instrumentos de evaluación, prueba enlace, prueba escala, PISA, ¿no? Tuvimos una participación abierta, hasta legitimada en cierto sentido, de una serie de actores a raíz de los resultados de esas pruebas, en las cuales ellos leen como un problema de falta de calidad educativa, como un problema de culpa de los maestros y no de todo lo que los colegas que me antecederam presentaron aquí, que más bien, aunque también puede ser, pero es sobre todo y primeramente un problema de autoridades, de políticas, de ausencias, de omisiones, de complicidades y de corrupción. Sin embargo, los maestros van apareciendo como siendo los culpables de todo. Lo demás no se habla. El maestro es flojo, se la pasa caminando, haciendo mítines, marchas y plantones, y total, póngase a trabajar. Entonces nosotros vemos que ahí empieza a aparecer desde luego la OCDE, que es como que el alma de estas propuestas. Vemos que empiezan a aparecer la Coparmex, que es precisamente esta confederación de los patrones, confederación patronal de la República Mexicana. Muchos intelectuales orgánicos del gobierno que empiezan a hacerse cargo de lo que Bourdieu llamaría las doxas, ¿no? Entonces empiezan a hablar en la televisión, escribir en los medios, dar entrevistas, en fin. Y tenemos una serie de elementos, de sectores vinculados al sector empresarial, como los medios de comunicación, que son empresas privadas, desde luego, que hacen coro a esta construcción de una idea, de una imagen de culpabilización de los maestros. Aquí, a bien de la verdad, y yo quiero hacer una resalva con relación al periódico La Jornada, que es el único que nosotros encontramos
que hace entrevistas con los maestros de la Sierra de Guerrero, en donde ellos, por ejemplo, dicen que hace 4 años no les pagan, ¿no? Que sus clases no tienen piso, que no tienen ventana y todas las cosas que ya los compañeros hablaron aquí. Entonces, en ese sentido, la jornada es como una ventana que nos puede eventualmente también dar una mirada un poco distinta del monopolio de ese conjunto de medios masivos de comunicación. Ah, gracias, Manuel. No, jornada. Es jornada. Es que de reforma voy a hablar después también, porque hay que hablar de reforma. Gracias, Manuel. En esta situación, nosotros que vemos en ese primer momento, hay maestros que ya empiezan, ya estaban, han estado, pero van creciendo, siguen haciendo declaraciones, movilizaciones, haciendo críticas, ¿no? Y ahí llegamos al final del sexenio pasado. En el sexenio pasado, nosotros tenemos que ver lo que pasa en el final y en el inicio, eso que se está llamando de reforma educativa. Estos sectores se organizaron y lograron, ¿están escuchando? Sonido. Esos sectores se organizaron con un proyecto de largo plazo para el país y orquestaron un fraude para poder acceder al poder. Y como todos nosotros sabemos, sí lo lograron, ¿no? Entonces, esto que venía organizándose como el regreso a los pinos, o la toma del poder, se concretiza. Y es en esa perspectiva que nosotros tenemos que ver que se abre el segundo momento en ese proceso, ¿no? En ese segundo momento, nosotros vemos de manera clara cómo ya en el día 11 de diciembre, o sea, recién sentado ese señor en esta silla que no le pertenecía, pero usurpó, y hace la divulgación del proyecto de ley que va a enviar al Congreso para esas reformas. Allá están pidiendo algunas cosas. ¿Se van a cambiar la batería? Ah, está bien. Decir a los que están parados que aquí hay muchas sillas, no pueden pasar. Bueno, ¿están escuchando? ¿Funcionó la silla? Bien. Sí, voy a tratar de hablar Mejor. Bien. Entonces, les decía que recién empieza este nuevo periodo sexenal y el día 11 de diciembre el empossado presidente presenta su iniciativa de ley, que es esa reforma. Como ustedes saben, para que algo que propone el Ejecutivo se convierta en ley, tiene que ser presentada, discutida y aprobada en el Congreso. Entonces, en esta fecha es presentada esta propuesta de ley para reformular los artículos que ya los compañeros mencionaron y que ahora se llama Reforma de la Educación. Hay dos cosas que ya fueron mencionadas aquí que yo quiero destacar porque lo voy a retomar después, que es precisamente el servicio profesional de carrera y la evaluación de los docentes. Veamos algunas estrategias que usó el gobierno para poder hacer avanzar y aprobar y establecer, y si ustedes quieren, imponer esa reforma. En primer lugar, hay que mirar los nombramientos que fueron hechos a la SEP y a Gobernación. Ninguno de esos señores que llegaron ahí eran desconocidos. Son
políticos, viejas zorras del PRI, sí, claro, son eso. Sí. Que no llegaron ahí precisamente para ocupar un puesto y irse a su casa con un sueldo alto. Ellos llegaron ahí precisamente con un mandato. Son unos señores mayores, parte de este staff que acuerpa a un presidente joven, joven, inexperto, ignorante, que no lee y que sabe muy poco del país. Y no estoy calumniando. Él estaba en algún lugar de Veracruz, en Tlacotalpan, y dijo que estaba aquí en la capital de Veracruz. No sabe, él no sabe a dónde es la capital de Veracruz, ni cuál es, ¿no? Y creo que en Guerrero también, sí, estaba en Acapulco y dijo, porque aquí en la capital de Guerrero. Y en otro lugar también hizo eso. Amigos, aprendemos en la primaria eso, ¿no? Entonces, yo no sé a dónde estudió ese señor, pero en alguna primaria muy mala, aparte que no lee nada, enfim. Entonces, vean, pongan atención, porque esos nombramientos no fueron de casualidad, ¿no? Cuando empieza la discusión, la presencia de los maestros y el secretario de Educación pasa a la penumbra y asume la interlocución con los maestros, el secretario de Gobernación, eso fue una señal muy clara de que el problema había dejado de ser educativo para ser un problema político, ¿no? Porque Gobernación es el Ministerio del Interior, es el que cuida de la seguridad interna del país. Entonces, el problema de la reforma pasó a ser un problema político de seguridad del país. Bien, entonces, pongamos atención a estos nombramientos, porque eso es parte de la estrategia que tiene que ver con la aprobación, y vamos a ver qué va a pasar con esa ley. Por otro lado, nosotros también tuvimos la participación de los partidos, todos partidos que están en este pacto. Seguramente muchos de ustedes son especialistas en ciencias políticas. Es importante que uno sepa y se forme en ciencia política, amigos, porque si no, nos llevan al baile, ¿no? Yo preguntaría, ¿por qué tiene un país, un gobierno que hacer un pacto? ¿Que no funciona el Congreso? No, el Congreso en ese país no funciona. No es que no funciona ahora, hace mucho tiempo que no funciona, ¿no? Entonces, si el Congreso no funciona, se construye otro espacio para negociar, pero es un espacio de negociación ficticio, falso, puesto que los que están ahí no están para discutir, están para aprobar. Y eso aquí lo vimos, ¿no? A lo mejor para algunos de nosotros que hemos votado, hemos creído y hemos acompañado trayectorias de Movimiento Ciudadano, de PRD y del PT, hemos visto con asombro, con escándalo y con tristeza cómo en este momento no discutieron ese pacto, la propuesta de ley, perdón, ¿verdad? Bueno, entonces hay otra estrategia que favoreció que esta iniciativa de ley avanzara. Nuevamente fueron movilizados los empresarios, los medios masivos de comunicación, pero a tope, haciendo campaña, ¿no? Criminalizando el movimiento de los maestros y insistiendo en una imagen descualificada de los profesores. Nos faltaron, desde luego, los intelectuales orgánicos de la derecha que desde un principio salieron a defender. Porque, claro,
el gobierno, sobre todo de un presidente que no lee, y nosotros todos sabemos que él no lee, ¿verdad?, necesita del barniz de algunos académicos, de algunos intelectuales, para poder decir, no, yo no soy tan burro. Si este aquí, que es un sabio, es mi amigo, no, perdón, es que pensé que él es un sabio, fue por eso. Claro que yo me doy un baño, ¿no?, de también un poco de cultura. Bien, entonces también salieron los comunicadores y los intelectuales de derecha a apoyar. Desde luego que hubo en todo eso un pronunciamiento de una institución que yo francamente me quedé lesionada. No acabamos, ¿no?, de que nos lesionen, no acabamos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, salió el presidente de la comisión a apoyar a que los maestros fueran desocupados con la policía del Zócalo capitalino. Amigos, nosotros sabemos que el que ocupa el lugar más importante en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de este país es nombrado así, con el dedo, ¡pah!, por el presidente. Él no fue elegido, él debería ser elegido por nosotros. Eso tiene que ser un cargo que la ciudadanía elija, porque él está para representarnos, para protegernos, para cuidarnos, no para incitar a que se use la violencia en contra de la ciudadanía. Fue terrible, para mí eso fue terrible, ¿no?, porque podía haberse omitido, pero no, él está devolviendo un favor que le hicieron. Yo no sé de cuánto será su sueldo, pero debe ser bien alto. Bueno, pero también tuvimos otra vez la cargada de los empresarios. El señor Slim, tan rico, tan multimillonario, ¿verdad?, ¿qué necesita él hablar en contra de los maestros? Pero él es una autoridad, precisamente porque es multimillonario. Entonces él ataca a los pobres maestros, ¿verdad?, que tienen hasta 4 años sin recibir sueldo. La Coparmex otra vez se pronuncia, pero además yo traje aquí datos, porque luego ustedes quieren hacer tesis y no tienen temas, ¿verdad? No tienen temas. Miren aquí los buenos temas. Además de la Coparmex, resulta que hay más de 15 organizaciones de la sociedad civil que con él se propusieron a vigilar los exámenes de los maestros que fue realizado ahora en junio. ¿Qué tienen que hacer esos señores ahí, en todo caso, no? Es la buena pregunta. Voy a leer el nombre de algunos, por si alguien quiere hacer una tesis sobre esa organización. Miren, ustedes van a ver qué bonitos nombres tienen esas organizaciones. Eso fue el día 6 de junio, Manuel, por si te interesa, en Reforma, ese dato, ¿sí? Bueno. Sociedad en Movimiento. Fíjese, bonito nombre, ¿no? Los maestros están en movimiento. Bueno. A favor de lo mejor. ¿Quién no quiere lo mejor? ¿Verdad? Mexicanos Primero, muy conocida, es la más conocida de todas. Está vinculado a Coparmex, precisamente. Bueno. Consejo Ciudadano Autónomo por la Educación. Suma para la educación, sumémonos a la educación. Coalición Ciudadana por la Educación. Aquí solo mencioné 6, ¿sí? Pero son 15. Bien. Entonces, tenemos esas estrategias por el lado del gobierno y de todas las fuerzas interesadas en que esta ley o esa reforma se establezca. Ahora miremos del otro lado de la fuerza encontrada. Están los maestros, ¿no? Sus estrategias han sido los plantones, marchas en el Distrito Federal y también en otras partes y capitales del país. A veces los entrevistan en algunos periódicos, los menos, en general en La Jornada, los invitan a algunas mesas redondas, sobre todo en el canal 11 y en el 22, yo estuve viviendo ahí. Pero prácticamente muy poco la presencia, la voz de esos maestros ahí.
Resultados. Entre el día 6 y el día 14 de septiembre, la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo fue discutida y fue aprobada. Y también fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Con lo que da pie para que Chao Ifet diga: no se va a mover nada, la lei está aprovada e nenhum passo atrás. Não vamos dar passos, ele incluso usou em plural, passos atrás. Además de la aprobación de esta ley, se puso precisamente en discusión esa iniciativa de ley para reformar la coordinación fiscal, o sea, cómo se hacen los pagos, que mi colega Maride ya explicó detalladamente aquí. Ahora, me parece importante que nosotros veamos la cuestión de los discursos, porque luego uno escucha a esas gentes en los medios o lee y no entiende nada. Es que es como si estuvieran hablando de realidades distintas, de cosas que no son las mismas, ¿no? Yo voy a leer aquí para ustedes 6 puntos para que ustedes vean una de las indicaciones en una declaración que hizo Peña Nieto el día 10 de septiembre para explicar qué es lo que había sido aprobado. Voy a leer para que ustedes vean y comparen con lo que hemos dicho aquí. Entonces dijo que la reforma es excelente porque se establecieron reglas transparentes y claras que reconozcan el mérito de los maestros. Nuevas oportunidades para el desarrollo profesional docente. Establecimiento de obligaciones para las autoridades educativas, los directivos, desde luego. Fortalecimiento de capacidades de gestión en la escuela y aseguramiento de la gratuidad. Pleno respeto a los derechos laborales de los maestros. Imparcialidad, objetividad y transparencia en la evaluación. Eso lo dijo él, ¿eh? No estoy inventando, él lo dijo. Bueno, entonces, nosotros con ese discurso, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Los maestros siguieron en el segundo momento, los maestros siguieron en resistencia en el plantón e hicieron todas las cosas que nosotros vimos y sabemos, ¿verdad? También, a lo mejor, ya concluyo, aplicar esos exámenes, aplicar varios exámenes a la vez a 35 millones de alumnos en ese país es un negocio considerable, ¿no? Y desde luego aplicar los exámenes para los maestros. Entonces, muchos maestros en este momento, pensando a futuro que puede pasar, muchos maestros en este momento se están alistando para plantear un amparo contra esta ley. El CENTE ahora, tardiamente, admitió que sí fueron afectados derechos laborales. Académicos, nosotros, por ejemplo, pensamos y nos hemos pronunciado que esa reforma es un desastre y que probablemente sea un fracaso como han sido otros. ¿Alguien se acuerda de la prueba, de carrera magisterial? ¿Alguien se acuerda todavía de esto? Ya no se habla de eso, ¿verdad? ¿Qué pasó con carrera magisterial? ¿Qué va a pasar? Bueno, la prueba enlace, las autoridades mismas declararon que ya no es confiable, claro, porque piratean los exámenes, los venden, los circulan por todo el país y ya no tienen ninguna validez, ¿verdad? Y el concurso nacional de las plazas arrojó como resultado la baja calificación de la mayoría de los maestros en esos exámenes. Yo no voy a entrar en el mérito de los instrumentos de evaluación, que seguramente tiene que ver con eso también. Yo simplemente traje ese mapa
para que ustedes tengan presente. El sindicato ha sido muy golpeado y es cómplice de todo eso y será cómplice en la posibilidad de aplicar esta ley que los maestros están pidiendo la abrogación, o sea, es suspenderla, ¿verdad? Pero miren ahí, que nosotros vemos, todo lo amarillo es el CENTE. Miren, el CENTE cubre todo el país. Entonces, ¿quiénes van a aplicar esas pruebas a los maestros? En los municipios, en los estados. ¿Quiénes? Yo no voy a correr el riesgo de equivocarme. Yo simplemente miro para ese mapa y pienso en las relaciones de complicidad que ha habido con las autoridades locales y el sindicato, y me imagino, en algunos lugares a lo mejor la Coparmex, a través de instrumentos hechos por el INEE, podrán dedicarse a eso, ¿no? Pero no sabemos quiénes van a aplicar esas pruebas, si van a llegar a tiempo, si van a ser robadas, si van a ser fotocopiadas, si van a ser enviadas por internet, por Twitter, no sabemos nada. Entonces, ¿qué va a pasar con esa reforma? Es la pregunta del tercer momento. Ahora estamos en ese tercer momento. Hay que estar atentos, amigos. Muchas gracias.